En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos: «De modo que come con publicanos y pecadores». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Aquellos publicanos que comían con Jesús estaban en la casa de un publicano, por tanto este había invitado a sus amigos. Eran los publicanos y pecadores. No dice el Señor, no dice el evangelista de qué tipo de pecado eran estos otros, aparte de los publicanos. Aquellos eran los malos oficiales. Pues realmente difícil saber en este momento, aparte del publicano, a qué se refería el Señor, a qué se refería el evangelista. Eran los malos oficiales. Cafarnaúm era un pueblo pequeño, la gente se conocía. Pero los publicanos y pecadores quizá podían haber dicho lo mismo de los fariseos. Tú fíjate, este come con los fariseos. Este no debe de ser muy bueno, porque come con los fariseos. Si hubieran hecho esto los publicanos y pecadores, si hubieran comentado entre ellos, si hubieran hablado a los discípulos, les hubieran dicho esta queja, esta sorpresa, esta crítica a Jesús, habrían sido exactamente iguales que los fariseos, exactamente iguales. ¿Por qué? Porque todos eran pecadores. Los fariseos eran pecadores. Y por supuesto los publicanos eran pecadores. Lo que pasa es que unos eran los pecadores oficiales y los otros eran pecadores, pero no se daban cuenta de que eran pecadores, pero ambos lo eran. Y Jesús había venido para todos. Para los pecadores oficiales, aquellos a los que la gente señalaba con el dedo, pero también para los otros. Ha venido para salvar a todos. A unos los salva y son conscientes de que necesitan ser salvados, tienen conciencia de su culpa. Pero quizás los más difíciles de salvar son aquellos que no se dan cuenta de que son pecadores y necesitan ser salvados. La salvación de Jesús empieza por darnos, por hacer que nos demos cuenta, por hacernos conscientes de que necesitamos esa salvación. De ahí la importancia extraordinaria que tiene la enseñanza. Si tu sacerdote, tu obispo o quien sea, te dice, posiblemente con buena intención, eso solo lo sabrá Dios, pero si te dice que lo que estás haciendo mal no está mal, ¿cómo vas a pedir perdón? ¿Cómo vas a cambiar? Y si no pides perdón, ¿cómo te van a perdonar? Y si no cambias, ¿cómo vas a mejorar? De ahí que la tolerancia con el pecado sea lo peor que podemos hacer para con el pecador. El Señor vino, lo dice el Evangelio de hoy, a salvar a los pecadores. No a decirles a los pecadores, sean los publicanos o sean los fariseos, que también eran pecadores, no a decirles a los pecadores que siguieran pecando. Se acerca a ellos con amor, a unos y a otros. Estaban comiendo juntos, fariseos y publicanos, y ambos eran pecadores, aunque unos lo sabían y otros no. Unos tenían que pedir perdón de una cosa y los otros de otra. Unos tendrían que pedir perdón porque robaban, los publicanos, y los otros por su soberbia, los fariseos. A ambos les trata con amor, a ambos, no a los publicanos, pecadores oficiales sí, y a los fariseos, pecadores ocultos no. A ambos los trata con amor, come con todos, pero a ambos les dice que tienen que cambiar, que tienen que dejar su pecado.
Más difícil resultó la conversión del fariseo que la conversión del publicano, porque el fariseo no era consciente de su pecado y no quería ser consciente de ello. El fariseo pensaba que con el cumplimiento de unas cuantas numerosas, eso sí, normas, estaba salvado y no le debía nada a nadie. Pagaba su salvación con el cumplimiento de un número grande de preceptos. Esa era su soberbia. Ese era su pecado. Hacerle comprender que él también necesitaba la misericordia de Dios era la primera enseñanza de Jesús, la primera parte de la salvación que Jesús les daba. Pero, repito, si lo trasladamos a nuestra época, la tolerancia con que algunos tratan el pecado, aunque sea con buena intención, es lo peor que pueden hacer esas personas con el pecador. No se trata de insultar, no se trata de despreciar, para nada en absoluto, que trata de hacer lo que hizo Jesús, que comía con ellos, con unos y con otros. Pero que a unos y a otros les decía lo que estaba mal, se lo decía con amor, desde la proximidad, desde la cercanía, con ternura, pero se lo decía. Y les invitaba a la conversión, por el bien de ellos. Unos lo acogían y otros no lo acogían. Pero en cualquier caso el Señor hacía su parte, diciéndoles la verdad con amor y ofreciéndoles su mano misericordiosa, extendida, una mano extendida que llevaba el regalo del perdón. Somos pecadores y agradecemos a Dios que nos lo diga, porque al decirlo no nos deja tirados en el suelo, cargados con el peso de nuestras culpas, avergonzados por ser pecadores, sino que al decírnoslo nos está extendiendo su mano para levantarnos. Le damos las gracias porque nos lo dice y le damos las gracias por su divina misericordia. Hagamos nosotros lo mismo. No nos sintamos más que nadie, aunque no hagamos el mal que otros hacen, porque también nosotros, cada uno de nosotros, somos pecadores y todos absolutamente necesitamos la misericordia de Dios. Que así sea.